Señores, buenas noches. Estos Animales 2020, día de mucha información aquí en Animales, no solo de la cuestión sanitaria. Hoy vamos a hablar con el responsable del laboratorio que va a fabricar en la Argentina la vacuna. Gran anuncio. Ya está sentado con nosotros Cristian Ritondo, el jefe del bloque de Cambiemos. Gracias, Cristian. Alejandro Katz, el politólogo que nos va a ayudar. Buenas noches a la mesa. Vamos a hablar también cuánto vas a cobrar si sos jubilado y pensionado. Pero me quiero detener un segundo en algo que pasó ayer en Animales y que fue información exclusiva de Rosario Ayerdi, cuando dijo: todos los días nosotros empezamos con esta placa que vas a ver enseguida, que es cuántas personas hay fallecidas, cuántas personas hay infectadas. Hoy 149, 7.498. No es una arbitrariedad nuestra decir hoy pasó esto. Todos los días el Ministerio de Salud de la Nación envía dos reportes, a la mañana alrededor de las 9, a la noche alrededor de las 7, 8 de la noche, y te dicen: hoy se registraron tantos muertos y tantos contagiados. Ayer Rosario contó, con información oficial, que en la provincia de Buenos Aires, respecto de lo que se dice ese día, no necesariamente responde ese día, sino algunos otros días anteriores, pero no anteriores de cualquier tipo, hasta 2 meses atrás. Nicolás Kreplak, que es el viceministro de Salud de la provincia, accedió a hablar, y yo agradezco mucho esto, y nosotros le preguntamos: a ver, ¿tenemos concretamente el número de personas que fallecen? ¿Por qué? ¿Por un dato morboso? ¿Porque nos importa hacer una estadística con montones de familias que han fallecido? La respuesta es no. Mira, nosotros aprendimos algo en esta pandemia, en 5 meses de cuarentena, que para saber si hay que flexibilizar o no las actividades hay que tener 4 registros importantes. ¿Cuántas personas fallecieron? ¿Cuántas están contagiadas? ¿Cuántas camas de terapia intensiva están ocupadas? ¿Y cómo se replica el virus? Esto nos lo explicaron desde el presidente de la Nación, con gráficos eternos, hasta los infectólogos. Y ayer nos enteramos que este dato, el de los fallecidos, no es fidedigno. Estoy diciendo exactamente lo que dijo el viceministro. Entonces, mi pregunta es: si no es fidedigno, ¿cómo hago las curvas? No estoy siendo desestabilizante. La verdad que importa poco. Pero este programa ha recibido, y los periodistas hemos recibido, insultos, denuestos, quieren desestabilizar al presidente, son unos hijos de puta que merecen contagiar. Sí, hemos recibido mensajes que nos desean el contagio. Yo, la verdad que puedo entender esto. Es mucho más interesante discutir esto que estoy planteando que los insultos a cualquiera de nosotros. La pregunta es: si el tablero de control, como dijo el doctor Pedro Can aquí, está basado en 4 números y uno de estos no es fidedigno al día, tenemos datos de hasta hace 2 meses, ¿sirven esos datos para tomar? No que no se murieron 7.000, yo no estoy dudando que murieran 7.498 personas, no. Estoy diciendo, para saber si se agravó la curva o no, ¿puedo tomar datos que están viejos de hace 2 meses? Y sigo preguntando, si hay dificultad para recibir, nos explicaba Kreplak, si hay dificultad para recibir los datos de los fallecidos. Es pregunta, ¿eh? ¿Hay dificultad para recibir cuántas camas están ocupadas? ¿Hay dificultad para saber cuántos contagiados hay? Mira, si anoche no viste el programa, yo te invito a que veas 30 segundos de lo que dijo el viceministro de Salud de la provincia, a quien no le estoy cargando una responsabilidad distinta que la de ser viceministro de Salud de la provincia. Cuando le preguntamos directamente, a ver, los datos de hoy, estos. Sí, mira, me atrevo a hacer esto. Rosario Ayerdi, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Luis? Hay 149 fallecidos. Del día de hoy, ¿cuántos fallecidos hay? Del día de hoy solamente hay cargados 20 fallecidos. ¿20? 20 fallecidos. ¿Qué significa esto? No ¿En solamente todo el país? Perdón. En todo el país. A nivel nacional, del día de hoy hay cargados 20 fallecidos. ¿Qué significa esto? No solamente que no se están cargando todos los fallecidos del día, sino que hay 129 fallecidos de días anteriores a nivel nacional. O sea, está claro que no es una cuestión de la provincia de Buenos Aires. Pero digo, de esta cifra que vos estás viendo, de estos 149 fallecidos que nosotros decimos todos los días, de acuerdo a lo que nos dicen las autoridades, hoy, día 13 de agosto, hay 149 fallecidos, solo hay 20. Entonces digo, es pregunta, no soy estadístico, no sé de salud, ¿puedo construir una curva con este desfasaje? ¿De cuántos son? ¿De cuándo son estos fallecidos? Bueno, hay que verlo. Ahora, ¿cuál es el margen que se toma para decir si la curva está subiendo o bajando? ¿Una semana para atrás?
un mes, 2 meses. Ayer vimos fallecidos cargados del 13 de junio. Entonces le preguntamos a Nicolás Quereplac, al vicejefe, al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y esto decía. A mí me parece que en general es bastante representativo la cantidad de fallecidos que se informan en el día de los que suceden en el día, aunque no sean los que se informan, porque probablemente los de hoy se informen otro día. Lo importante es que no hay una forma en Argentina, de alguna manera se puedan no reportar casos de fallecidos. Los fallecidos se reportan el 100%. El problema es en qué momento se hace online la carga. Lo que sucede es que habitualmente en nuestro país, en el mundo en general, la información no se corrige día a día de los fallecimientos. Entonces sucede esto, que hay un poquito de delay, pero no es más que un poco de delay. Yo los fallecidos de hoy los voy a ver dentro de 3 semanas, ¿no? ¿Es 209 fallecidos de hoy? No son los de hoy, son los que hoy se reportaron en el sistema, que son de unos cuantos días para atrás. Seguramente sea más en cantidad, y los fallecidos de hoy y probablemente algunos de ayer se terminen de registrar en los próximos días. Bueno, hay un poquito de delay. Yo con el mayor de los respetos digo, ¿podemos precisar qué es un poquito de delay? ¿Es un poquito de delay 2 meses? 2 semanas? Digo, ¿no convendría no dar si no pueden dar un reporte diario? No debería, es pregunta, ¿no deberían dar un reporte semanal? Porque el presidente saca, mañana vamos a ver gráficos de vuelta, que subió la curva, que la curva se aplanó. ¿Respecto de qué? Digo, a mí me parece que es un momento como para discutir de verdad, democráticamente. De paso, aquí hay un diputado nacional, yo le voy a preguntar, son 5 meses de cuarentena. ¿Necesarios? No lo sé. 5 meses que se restringen libertades. ¿El Congreso no tiene nada para decir al respecto? Porque al principio era urgente. El presidente tomó una decisión y todos apoyamos. Primera semana, segunda, tercera, cuarta, quinta, octava semana. Después de 2 meses, el Congreso, como en España, como en Italia, como en Israel, ¿no tiene que discutir cómo debe ser la cuarentena? Es pregunta, ¿eh? Discúlpenme este atraso republicano del siglo XIX. A mí me parece que el poder concentrado durante mucho tiempo tiene un nombre que voy a evitar decir ahora. Ahora, ¿el Congreso no tiene para discutir? Y lo otro que quiero decir, ¿no es un momento como para aflojar con los adjetivos y no enojarse? Hay un enojo fenomenal con este programa. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Está bueno que los funcionarios se enojen, porque cuando los funcionarios no se enojan con los periodistas y con los que hablan críticamente, es porque hay una dosis de obsecuencia. Y los obsecuentes son los primeros traidores. Esto hay que decírselo a este presidente, al presidente Macri y al que venga. Entonces, esto que estamos haciendo es nada más no desestabilizar, es preguntar. Es animarnos a decir, che, ¿cómo es la curva? ¿Cuál es el dato estadístico? Ayer me dijeron, en España y en Estados Unidos pasa lo mismo. Pero no es que no hay que compararse con los otros países. ¿Por qué nos comparamos con una cosa sí y con otra cosa no? Porque en España efectivamente hubo mucho más muertos, no se sabe, pero no hay cuarentena. Y se debate en el Congreso. El presidente dijo, no hay más cuarentena. ¿De qué cuarentena me hablan? Respetuosamente, el presidente dijo anteayer que tiene el botón rojo a la mano. Y hace 15 días sacó un decreto de necesidad de urgencia, sí, en el Congreso, diciendo que si yo me reunía con mi familia en mi casa, adentro de mi casa, tenía el Código Penal a la mano para aplicarlo. ¿Hay o no hay cuarentena? ¿Hay Código Penal o no hay cuarentena? Y hay cuarentena basada en estos datos que acabamos de mencionar, que están, no quiero decir distorsionados. Yo no sospecho que esté nadie armando el número el elenco de fallecidos para perjudicar o no. No sospecho, de ninguna manera creo en esa jodedura. Sí creo que después de 5 meses nos merecemos una información más clara y transparente, de acceso público, con un debate más claro y transparente que debería ser en el Congreso y con una perspectiva más clara y transparente que un par de adjetivos o un botón rojo. Nacho, esto no es solo de la provincia de Buenos Aires, es a nivel nacional el problema de la carga. Sí, exactamente, Luis. Es en todo el país. Y casi desde que arrancó la pandemia, obviamente a los primeros días había muy pocos casos de muertes, entonces eso facilitaba la carga, pero nosotros tomamos los últimos 13 días, Luis. Bien. Vos fíjate, tenemos la línea roja, que es lo que informa cada día el Ministerio de Salud. Los partes estos a los que yo hago referencia. Eso es la línea roja. Eso te llega en los partes. Sí. La línea naranja son el desagregado de muertos reales de esas fechas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué plantea
que en los 209, en los 241 de anteayer, Sí. en los 159, hay una carga atrasada de muertos que capaz que fallecieron. A ver si te entiendo. Sí. Tomo al azar, 4 de agosto. Me dijeron que había 168 fallecidos. En las últimas 24 horas, te decían. O sea, de acá, del 3 de agosto al 4 Cuatro. de agosto, había 168. Bueno, Pero solo en realidad eran 79. recién de ese día hay cargados 79. ¿Qué quiere decir esto? No es un dato positivo que hubo menos muertes. No, es que los porque cargaron tarde. La curva, si vos vas a julio, pasaba exactamente lo mismo, un gráfico más o menos similar. ¿Y qué pasó? Después se terminó subiendo la cantidad de muertes registradas. ¿Qué está pasando? No lo están cargando a tiempo. ¿Pero por qué no se carga a tiempo? Porque, ¿qué es lo que dificulta? Porque digo, mi pregunta es esta. Si no cargan a tiempo los fallecidos, las camas UTI y los contagiados, ¿se cargan a tiempo? Bueno, es Está una gran colapsado el pregunta. sistema, A mí la respuesta Luis. que me dieron... Está Perdón, colapsado el sistema. Sí. A mí la respuesta que me dieron es, colapsado hay el un sistema. sistema en el que se carga por sistema y esa carga por sistema depende de cada sanatorio. Entonces, como ese informe ¿Cómo llega depende de cada tardíamente... sanatorio? Depende de cada sanatorio. Donde te tienen el certificado de defunción y el motivo de la muerte. ¿Es tan difícil? No es una carga manual, no. Pero lo explicó ayer un poco Kreplak para que entendiéramos cómo funcionaba la provincia de Buenos Aires, donde decía que hay sanatorios, clínicas, hospitales que pueden demorar 1 o 2 meses en informarlo y que no había un protocolo y que estaban, digamos, ocupados en otros temas, que es atender a los enfermos, más que en dar información sobre los muertos. Esto replicarlo en todo el país, en un sistema que está empezando a saturarse, por no decir colapsarse, en un sistema ineficiente, digamos, para si alguien no lo recuerda, pese a lo que digan todos los funcionarios, del color político que sean, Pero a mí me parece muy grave, venimos Javi. de la Argentina Pero- con un Estado ineficiente. Hay algunos casos que igual deben tener contemplaciones, que son aquellos que uno tiene que constatar si la muerte Ok. se produjo por COVID o no. De hecho, como los hisopados post-mortem a veces tardan hasta 5 o 6 días, también es cierto que en las morgues ya no hay espacio físico porque hay muchos cuerpos, lo voy a poner en estos términos, esperando para el entierro posterior, velatorio, etc. Tremendo. Porque hay protocolos específicos cuando un muerto es por Pero, COVID y Paulino, cuando no lo es. si vos me explicás que hay que tomar un margen de una semana, bueno... Exactamente. Bueno, hoy en Cristian, el- ¿cómo No, reaccionas- 2 meses. ¿Cómo reaccionas con esto, Cristian? Yo la verdad que mirándolo a ustedes ayer lo vi. La verdad que yo creía que los muertos todo el día era lo que se registraba el día, que lógicamente, como dice Paulino, podían quedar residual quienes no Obvio. estén comprobados por muerte de COVID, que tienen algún tipo de enfermedad, están internados y que se hace la prueba de COVID y que se da a los 2 o 3 días. Pero la verdad es que yo hasta hoy creía que cuando nos decían, nos informaban y me mandaban a mí la lista a la mañana y a la noche del informe sobre la cantidad de muertos, era la cantidad de muertos que había ese O día. sea, estás sorprendido. Sí, a ver, ayer cuando lo escuché me pareció raro. Hoy cuando ustedes lo están confirmando con estos números, la verdad que no lo entiendo porque yo, a ver, creo No, pero que no puede debería, haber un porque digo, retraso a mí- común, debe yo haber un agradezco simpleza. tu buena fe, Cristian, porque si me entero por ustedes. Con total Gran honestidad. trabajo. Pero digo, ¿no debería el Congreso empezar a tratar si se prorroga o no la cuarentena? Pues digo, otra vez, hoy se reunió el presidente con los gobernadores, los escucha, se reunió con los infectólogos. Digo, ¿y usted? Sí, Luis, a ver, nosotros hoy, lamentablemente, no depende de nosotros las discusiones que queremos dar en el Congreso. Nosotros hemos propuesto discutir la pospandemia casi desde el primer día. El DNU que saca el presidente la semana pasada es un exceso en un DNU porque está legislando con el Código Penal, algo que está prohibido por DNU. Yo de verdad, Alejandro, ayer, voy a ponerlo en primera persona, pedante del singular, no tengo más, me acusaron de enojado. No estoy enojado, soy vehemente, soy gringo. No tengo otro remedio que hablar con las manos y usar adjetivos. Pero digo, a mí me parece no tener claro cómo tomás una decisión en base a un dato objetivo, que son números, y enterarnos, como ayer planteaba Rosario, que hay fallecidos cargados hace 2 meses, a mí me genera una preocupación ¿Cuál de es el gravedad. diagnóstico sobre el cual trabajás, Luis? Efectivamente. El tablero, me dijeron, el tablero de trabajo son estos 4 hechos. Uno está viciado de, no sé, problema administrativo. ¿Qué te pasa con esto, Alejandro? Yo no puedo juzgar la calidad de la información sobre la que se toman decisiones. Pienso que si el desplazamiento de datos es más o menos regular, la evolución de la curva sigue siendo la que se vería con datos más recientes. Si el desplazamiento de datos no es más o menos regular, y yo no sé si lo es o no, Claro.
entonces habría distorsiones importantes. Yo confío en que los funcionarios sepan si es regular o no lo es, si hay alguna forma de garantizar que la evolución de la curva ascendente o descendente es una evolución bien fundamentada en datos. Ahora, en Nacho, esa ahora, curva, perdón, a mí Luis, en esa curva tenemos invertida la ecuación. Uno tendería a pensar que los muertos van en baja ostensible. O sea, Porque los acá muertos pareciera- es del verdad. día que se informan, Recordemos, el color mostaza es los que son registrados reales. del día, claro. día. Entonces, el 2 de agosto, que fue domingo, entiendo, se cargaron recién el lunes, pero había muchos más muertos de los que se dijeron. No, pero fíjate cómo baja... perdón. ¿No es así, Nacho? meto, no es así. Ojalá fuera así. No se están cargando muertos de hace una semana, son mucho más viejos. Fíjense, Claro. el 2 de agosto, 52 muertos. Y el 31 de julio se anunciaron 100 muertos. Con Claro, lo cual, Nacho. siempre la carga, en un mes vamos a ver que la carga del 1 de agosto termina siendo acorde a los números que se anunciaron realmente. Bueno, que es un poco lo que plantea Alejandro. Si hay una distorsión razonable, porque hay a lo mejor una ciudad Claro, más lineal, pequeña, digamos. que te lo No, informa no es más tarde, lineal. porque no es, bueno, la curva se mantiene. Entonces mi Sí. pregunta es, a ver, no estamos discutiendo que hay 7.500 fallecidos, ¿está claro? Y de paso, nuestra solidaridad por los 7.500 Perdón, fallecidos en su no, familia. son 5.300 los fallecidos. Perdón el número. 7.500 Perdón son el los número. infectados de 5.300. hoy. Claro. Perdón, 5.300. No estamos discutiendo eso. Mi pregunta es, para tomar la decisión de endurecer o flexibilizar la curva, si tomamos en cuenta como un dato los fallecidos y vemos que la carga es irregular, se me permite Sí, el término. es muy irregular, Y vuelvo a preguntar, ¿la de los contagiados es igual? ¿La de las camas UTI es igual? La de los contagiados es peor, Luis, porque ¿Cómo la peor? claro, porque la Organización Mundial de la Salud establece que un parámetro razonable para saber si vos estás testeando lo que corresponde es que vos tengas un nivel aproximado al 10% de positividad. Y en la Argentina, no solo tenemos, en términos de millón de habitantes, estamos en el final de la tabla en términos de la cantidad de testeos que hemos hecho a 5 meses de haber empezado, sino que además tenemos un nivel de positividad arriba del 40% y casi el 50% en algunos lugares. Con lo cual significa que estás yendo a pescar a un lugar donde hay mucho. Está diciendo algo todavía que me preocupa, a ver si te entiendo bien. Decimos que con los fallecidos hay una irregularidad. Sí. Ahora vos decís, con el otro dato del tablero también hay una Sí, regularidad. pero esto hasta los epidemiólogos te lo reconocen y es una observación que han hecho y que han dicho que hay varias razones, no haber llegado a tiempo, no haber podido comprar en tiempo y forma. Algunos dicen que Lo están que vos testeando quieras. bien. Algunos sí Algunos te insisten dicen, que no, que está bien nosotros lo que lo pasa que es que se está estamos testeando. yendo donde sabemos que hay clara Bueno, evidencia no de es- coronavirus. Claro, no es lo que la Organización Mundial de la Claro, Salud no es lo que- establece, que Ahora, además después de sí. establecer eso, perdón Luis, porque falta Sí. un punto más, sobre eso la proyección es que entre 6 y 8 contagiados adicionales tenés en el país. Sobre el 10% de los positivos, después tenés una proyección Claro. de 6 a O sea, 10. si hoy tuve 7.500, se supone que hay 75.000. Pero como no testeas el 10%, testeas sobre el 40% de positividad, entonces podés tener 200.000 o 300.000. Pero ¿qué, Sí, qué y otro se da ejemplo otra que- diferencia sí. muy grande en el testeo Claro. sobre millón de habitantes que, por ejemplo, tiene la ciudad de Buenos Aires con la provincia. Hoy la ciudad está testeando aproximadamente casi 100.000 cada millón de habitantes y la provincia está en 25.000. Y la ciudad sale a testear a los convivientes, Sí, por eso, cosa que pero, la claro, provincia decide no. Lo que digo, el número, para tener un número de proyección, como decía Paulino, también es muy difícil, porque acá tenés 100.000, o sea, es el 10% casi de la población que está testeando contra 25.000 cada 100.000 habitantes, entonces cada millón de habitantes, con lo cual la diferencia es muy grande para saber cuál es el No, cálculo. no quiero condicionar tu laburo mucho, pero ¿no te parece que merecería por lo menos un pedido de informe del Congreso? Están hechos los pedidos de informe. A ver, el Congreso de nosotros, a ver, hay temas que digo el más sencillo. Desde que pensó la pandemia empezamos a decir, señores, los locales comerciales tienen un problema, el dueño y el inquilino. Solucionemos este tema. Hasta el día de hoy no lo pudimos tratar. Digo el tema menor. Nosotros no hacemos la agenda, podemos imponer algunos temas como impusimos quiebras o algunas modificaciones en moratoria o algunas cuestiones que tienen que ver con la ampliación. Pero el gobierno con sus aliados tienen mayoría Sí. en el Congreso. Sí, yo sé que nos está viendo el presidente de la Cámara de Diputados, lo voy a hacer el comentario, pero no sé públicamente, y me dice, sin ánimo de polemizar, una diferencia. Los regímenes parlamentaristas, como el de España o el de Italia, que debatieron esto, son precisamente como primer ministro que nacen, así es el régimen parlamentarista, que nacen del Congreso. Respetuosamente no veo ninguna diferencia. El primer ministro deja de ser parlamentario para ser el titular del Poder Ejecutivo o del Poder Administrador,
para hacer esta actividad. No es que gobierna un legislador en nombre del Parlamento. O sea, creo estar diciendo algo correcto, En Alejandro. España, la emergencia sanitaria, que es la que transfería poderes extraordinarios al Ejecutivo, debía ser ratificada parlamentariamente cada 15 días o ante cada solicitud del Ejecutivo. Me lo acuerdo perfecto, yendo el primer ministro y con debates Yo heavy. creo que hay un problema muy serio en la transferencia de poderes al Ejecutivo, tal como se implementó aquí, sin limitación de facultades, sin limitación de plazos. Creo que eso debilita al Ejecutivo, no lo refuerza, Claro. y debilita a la sociedad en un momento en el que es necesario robustecer a los poderes del Estado y a la sociedad civil. Y estoy seguro que no estás cuestionando si está bien la cuarentena o no. Lo que vos estás diciendo es que... No. Porque mirá Córdoba, mirá un segundo, que aquí también generó una polémica fenomenal. Recibimos los enojos de todo el mundo. Calvo dijo... Y de "Ojo". colegas, perdón, y de colegas. Bueno, de colegas que que empezaron a hacer periodismo de periodistas. No escuchan, Lo de no escuchan los lo que colegas contamos. es un poco narcisismo nuestro. No, porque no, pero digo, No es Uno espera- narcisismo. Uno es espera que ejercer un el colega periodismo. escuche, No. bueno, vea pero lo que decimos. hablemos de Córdoba, no de Calvo. El Claro. viernes contamos acá un reporte reservado que le envió el Ministerio de Salud de la Nación, cordobeses les vuelvo a decir, de la Nación, hablen con Ginés, no me digan a mí que chequee con Schiaretti, hablen con Ginés, ¿estamos? Reportó al presidente zonas rojas por venir, de colapso sanitario. Para nuestra sorpresa, la primera era Jujuy, confirmado. Sí, claro. La segunda era Córdoba, Como zona roja. como zona roja. Se nos vinieron los cordobeses encima. Sí. Pero tenemos el 5% de la UTI ocupada, tenemos... Bueno, les quiero contar a los cordobeses que la gobernación de Córdoba, el 5% de las UTI son de COVID las que tienen ocupadas. No les cuentan cuántas terapias intensivas tienen ocupadas con otras enfermedades. Salvo que en Córdoba la gente no tenga infartos, Sí. no tenga ACVs, No se los opere. no se los opere, no tengan terapia intensiva, solo para COVID. En Córdoba, solo para COVID tienen el 5% de las camas ocupadas. Y les quiero dar una mala noticia a los cordobeses, si no la saben, no lo festejo. Hoy es el tercer distrito, el segundo después del AMBA, tercero si dijéramos provincia y Ciudad de Buenos Aires, en mayor contagios del país. Estamos en Pero en todo caso, acháquenle al gobierno de la provincia de Córdoba, no a mí, no a este programa, o acháquenle a Bien. el ministro de Salud, que también le está achacando, porque tengo entendido que le hizo llegar Schiaretti al presidente de la Nación algún Bien. tipo de protesta de que hay una mano negra desde Buenos Aires Bueno, hacia a propósito de Córdoba. Schiaretti, hoy el presidente tuvo una videollamada con varios gobernadores, hoy hubo Olivos. ¿Me cuentan qué pasó en Olivos, qué va a pasar en la previa de lo que será mañana? Bueno, una reunión de 2 horas entre el presidente, Horacio Rodríguez Larreta, y Axel Kicillof. Axel Kicillof y Larreta ya habían arreglado todo en la previa en el día de ayer, con lo cual no hubo grandes novedades respecto a ellos, no hubo diferencias, no hubo tensión, no hubo discusión o peleas chiquitas, si se quiere, pero sí el presidente le transmitió a ambos lo que había hablado con los infectólogos. Esto de dejar o correr la palabra cuarentena de lado para empezar a hablar de otra cosa, de aislamiento, de responsabilidad social, pero van a quitar la palabra cuarentena. Las reuniones sociales, Luis, que tanta polémica generaron en la previa, en los días previos, las reuniones sociales van a salir del decreto. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella prohibición Aquella que de vos comentaste... si recibís en tu casa el 209 del Código Penal no está más. Bueno, Exacto. bienvenidos al mundo Katz. Nobleza obliga. Aquí hace 10 días Alejandro Katz dijo, terminemos de hablar de cuarentena. Un poco es esto, Alejandro, ¿no? Bueno, yo creo que mi idea en ese momento, Luis, era que la cuarentena es un proceso muy exigente pero muy limitado. Y la gente está dispuesta a cumplir con esa exigencia si tiene un horizonte temporal preciso para la terminación. Hacerlo reiteradamente plantea un problema muy serio porque uno no se adapta a una condición nueva porque cree que la situación es transitoria. Y lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con esto de un modo, no diré permanente, pero prolongado. La idea de cuarentena va contra ese aprendizaje Claro. y diluye la responsabilidad individual que es imprescindible. Total. Ahora, yo agregaría algo, si me permitís, y Sí. lo siguiente. Me parece que hay una confusión en la discusión acerca de los problemas que enfrentamos. La pandemia de coronavirus va a provocar más muertes en Argentina.
las políticas públicas no están destinadas a que no haya muertos. El Estado, por más que algunos lo idolatren, no tiene la capacidad de evitar la muerte, pero sí tiene capacidad de hacer algunas cosas. Primero, darle la mejor atención posible a todos. Eso quiere decir que el número de los que lo reciben esté en relación con la capacidad de la prestación. Lo segundo que puede hacer es que quienes mueran, mueran del mejor modo. Y del mejor modo quiere decir que podamos cumplir los rituales que nuestra civilización preparó durante milenios para un momento trascendente de la vida de las personas. Que pueda haber una despedida, que pueda haber un entierro, que pueda haber algo que no sea el camión frigorífico en Nueva York o la tumba colectiva. Claro. Entonces, no vamos a evitar los daños imperiosos que un virus como este provocó en todo el mundo. Pero la atención debe estar en esto, que los cuidados sean los mejores y que la despedida sea la adecuada. Está claro. Cristian, ¿crees que la cuarentena fue, que ya está, que habría que sincerar, como plantea Alejandro, y buscar un modo de convivencia responsable, con distanciamiento, con barbijo, con lavado, higiene de manos? Vos decís, ¿la cuarentena terminó? Yo creo que el propio presidente ya no dice que terminó la cuarentena, No sé, pero lo que hay que tomar decisiones es cómo vamos saliendo de a poco con todos los cuidados que hay que tomar. O sea, uno no espera que tengamos más contagios, que se suba esa curva porque es insostenible para lo que después dice Alejandro, para que tengan una buena atención, porque estamos cerca del desborde en algunos distritos del conurbano. Entonces, si estamos en eso, tenemos que tener mucho cuidado, pero la verdad es que después de 5 meses es muy difícil, y hay que agradecerle al pueblo argentino el esfuerzo que hizo en la cuarentena más grande del mundo, en la más larga del mundo, ¿sí? Es el esfuerzo que hizo. Hay amigos míos que hace 5 meses a sus padres lo ven desde un balcón o atrás de un vidrio. Total. Esa es la angustia que causa. Es tremendo, digo, porque capaz que uno no toma dimensión. Yo hoy pues no tengo a mis viejos vivos, pero 5 meses que no los pueden ver a los viejos, que le pueden que pasar, que le van a comprar un medicamento y se lo dejan en la puerta, le tiran alcohol para que lo agarren, no puede dar un abrazo. Desde ese dato, al ver a los chicos, los míos que están en edad escolar, todo el tiempo adentro, que no pueden salir, ahora pueden salir a dar una vuelta, pero que no pueden estar con sus compañeros porque es cuando se forman. También todas esas cosas crean una angustia, más allá de lo económico, de la inseguridad, del tema social, que podemos hablar mucho tiempo. Mira, recién Alejandro decía que vamos a convivir con esto un largo periodo, no sabemos cuándo, que es hasta la aparición de la vacuna. Ayer fue una gran noticia y la verdad que hay que celebrarlo, hay que decir, el gobierno actuó como correspondía, los científicos argentinos volvieron a ser un ejemplo, para enterarnos que un laboratorio que pertenece al grupo de Sigman, de Insud, va a fabricar la vacuna. Está con nosotros Esteban Corley, que es el director de Max Science. Esteban, gracias por recibirnos, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, y buenas noches a toda la mesa. ¿Cómo están? No quiero empezar con una pregunta ansiosa. ¿Cuándo los que nos están viendo se van a poder vacunar? ¿Cuándo nos vamos a poder vacunar? Es la pregunta. Bueno, mira, yo creo que todos sabemos y es mi obligación bajar un poco la ansiedad, porque ansiosos estamos todos, incluyendo nosotros. Pero nosotros, primero, saber que hay muchos proyectos de vacunas, entre los cuales el de Astra, el de la vacuna de Oxford, va muy adelantado y con resultados muy prometedores, y que en este momento está cursando la fase 3, que es lo que se conoce como la fase pivotal, ¿no es cierto? Si la fase 3 entrega los resultados esperados, estadísticamente significativos, el paso siguiente es la aprobación del producto para su comercialización, que eso estamos estimando que va a ocurrir hacia fines de este año. A fines de este año. Y en paralelo, la otra buena noticia, sí, a fines de este año la aprobación, Luis. Y en paralelo decías... Y recordando que las aprobaciones son territorio por territorio. Y en paralelo, una voluntad, por ejemplo, del laboratorio Astra, con el cual nosotros estamos asociados ahora para abastecer a América Latina, de abastecer globalmente y de promover el acceso al medicamento y a precios asequibles, ¿no es cierto? A precios que se puedan pagar, que los gobiernos puedan pagar para llevar esta tranquilidad a sus poblaciones. Y eso implica quizás un pequeño cambio de paradigma, que se están produciendo cantidades enormes de dosis de vacuna
mientras se está haciendo la fase 3, ¿no es cierto? Todavía estamos tratando de adelantar el trabajo para que no haya una espera entre la aprobación y la provisión, ¿no? Esteban, hoy escuchaba a la doctora Cohen, que trabaja en Oxford, en Gran Bretaña, y ella decía que quizá con esta ventaja de que se fabrique en la Argentina, que luego se manda a México para que se haga el fill and fill, creo que se llama, que es ponerla dentro del cosito, muy técnico, el cosito que va a servir para la vacuna. Ella decía, quizá para personal de seguridad, personal de salud y personas en estado de salud, hacia fin de año, principio enero 2021, puedan estar vacunándose. ¿Hay una expectativa? Ya se lo pregunto a quien está trabajando en la fabricación del laboratorio. Sí, bueno, porque Astra está comenzando a fabricar, digamos, no solo en el proyecto que estamos haciendo ahora en Argentina, sino han establecido acuerdos como el que nosotros anunciamos ayer en la región, los ha establecido en India, los ha establecido en China, los ha establecido en Europa y en Estados Unidos. O sea, esto es un proyecto global. Así que se están fabricando, se están preparando, como dirían los americanos, se está haciendo un stockpile, ¿no? Se está armando un stock de vacuna para poder salir al mercado. A su vez, nosotros puntualmente en nuestra región, lo que estamos haciendo es comenzando con la transferencia tecnológica, como para poder nosotros, a su vez, poder continuar con el abastecimiento a nuestra propia región, digamos a la América Latina hispanoparlante, porque Brasil también hizo un acuerdo separado. Está claro. Sí, Rosario. Sí, en Argentina estamos hablando de la producción de una vacuna y lamentablemente inmediatamente aparece la grieta de si es gracias a Macri por el laboratorio que se instaló en Argentina en los últimos años, de si es gracias a Cristina. ¿Qué te pasa con esto cuando ves esta discusión? Mira, no me gusta, porque nosotros es una empresa que se fundó en el 2008 y hemos tenido los dos gobiernos, el kirchnerismo, el macrismo, y como empresa nosotros hemos sentido apoyo en todo momento. Hay obviamente momentos diferentes, la comunidad científica ha tenido algunas críticas al gobierno anterior. Yo, por supuesto, al ya no participar más de ese grupo, no lo tengo tan claro, pero me parece que esto es producto del esfuerzo de los argentinos, ¿no es cierto? Para mí, de una cosa bastante virtuosa que yo mencioné, que es la existencia de una industria farmacéutica que no empezó hace un año ni hace 5, sino que viene ya por ahí por segunda o tercera generación, una industria nacional, moderna, competitiva, que tiene capacidad de exportación, por un lado, y además un sistema, digamos, universitario que nos permite tener profesionales. Yo vengo hace varios días y hoy me avergoncé un poco diciendo que éramos 150 personas y hoy nuestra jefa de recursos humanos me aclaró que éramos 172. Claro. Entonces, motivo de la pandemia, que yo también estoy encerrado en casa. Pero imagínense, 172, el 70% universitarios o universitarios recibidos o estudiantes en grados avanzados. Sí. Eso es una cosa virtuosa de la Argentina. Tenemos gente con una potente educación y además un sistema científico-tecnológico muy bueno, Claro. sostenido con sus altibajos desde que yo me recibí en los 80, ¿no? Esteban, está ahí. Esteban, quiero sumar a este diálogo a alguien que la verdad que tuvo una de esas cosas que en la historia quedará, porque Cristian Martin, corresponsal del Grupo América, fue uno de los poquitos periodistas que anunció en aquel momento, él me dirá exactamente cuándo, que Oxford tenía una vacuna que tenía todo el viso de ser la posible para prevenir. Cristian, saludarte, sé que estás en Lisboa, saludarte, agradecerte, felicitarte y envidiarte por ese privilegio. Contame la repercusión que hay allí a partir de este acuerdo entre AstraZeneca y el laboratorio argentino. ¿Qué tal, Luis? Sí, aquí estamos, son casi las 3:30 de la mañana pasadas en Lisboa, la capital de Portugal. Repercutió, por supuesto, como repercutieron los otros arreglos que hizo AstraZeneca con los diferentes laboratorios en el mundo. El principal de ellos, el Instituto Serum, en la India, que va a producir 1.000 millones de dosis. La solución anunciada para América Latina y el compromiso de AstraZeneca de que la vacuna sea accesible, que sea en cuanto a lo logístico y en cuanto al precio, lo que habíamos anunciado y entrevistado. Lo anunciamos junto a Adrian Hill, uno de los profesores, uno de los líderes
del proyecto vacuna en la Universidad de Oxford allá en el 20 de abril, cuando ellos terminaban de recibir los resultados de los Challenge Trials, cuando se infecta directamente a una persona. En ese caso se hizo con monos, con el ADN 98% parecido o similar al humano en Montana, en los Estados Unidos, y a días de empezar los testeos de la vacuna en humanos, en la fase 1, con los primeros 150 voluntarios. Repercutió la Asociación de AstraZeneca con estos laboratorios en México y en la Argentina de una manera positiva, como ya se va anticipando esta producción de riesgo, donde empresas y gobiernos arriesgan de antemano antes que la vacuna sea aprobada. Cristian, te quería preguntar, ¿lo sentiste una reivindicación? Teniendo en cuenta que cuando contaste lo de Oxford, fuiste a entrevistarlos a uno de los científicos, hubo sectores que no te tomaron en serio. Es un periodista deportivo, no, ¿Lo sentiste como una reivindicación? No. Yo tengo el privilegio de estar cara a cara con el protagonista, no en un estudio, encerrado tomando café calentito o con mate. Me pasé 4 o 5 meses durmiendo en un auto, comiendo en el auto, yendo y viniendo por todo el Reino Unido, recopilando testimonios, investigando. Yo tengo el privilegio de estar cara a cara con el protagonista. Realmente trabajo para América, y si lo valoran mis compañeros de América y la gente que nos ve del otro lado, es suficiente para mí. No necesito el apoyo de gente que opina a la distancia y que tiene una barrera idiomática y cultural con lo que está pasando en Oxford, que en el caso nuestro no tenemos. Esteban, preguntando sobre la vacuna específicamente, uno sabe que la inmunidad de rebaño, lo aprendimos y es muy torpe lo que voy a decir, genera como la atenuación del virus. En este caso, cuando comience a vacunarse, hay como una inmunidad generada por la vacuna. El comienzo, aunque sea hacia fin de año, principio de lo que viene, de un sector de la población, como la seguridad, como la salud o como las personas con enfermedades preexistentes, ¿puede también ayudar a los que no estemos en esas circunstancias para que el virus sea menos agresivo a nosotros? Por supuesto, sí, va a cortar, digamos, actúa como cortafuego, ¿no? Siempre y cuando el virus, cada vez que el virus se encuentra con alguien que es inmune, es incapaz de replicarse y por lo tanto se encuentra como en un callejón sin salida. Esto por supuesto. Y además recordar una cosa que a veces perdemos de vista porque nos hemos entrado en este oscuro pozo de estar en casa, de no saber cómo vamos a salir. La letalidad, y acá en la Argentina se ha visto claramente, es de un 2% de la población, de la población infectada, ¿no es cierto? Claro. Pero hay mucha gente que cursa la enfermedad casi sin síntomas o con síntomas muy leves, por lo que cuando se vacuna, la decisión de tomar una vacuna, la decisión que toma un Estado, en general va a ser todo un análisis de a quiénes conviene vacunar, ¿no? Claro. Y se vacuna siempre a la población vulnerable. Ahí tengo una pregunta, tengo una interrupción. Gripe. Te hago justo una interrupción sobre este tema. Respecto a la gripe, no se vacuna a todo el mundo. La gripe A, no se vacuna a todo el mundo. La vacuna que nos damos en marzo, abril. O sea, con esto va a pasar igual. No todos vamos a estar, o no todos van a estar, yo porque supongo que tengo 56, soy de los grandes, me tocará vacunarme. Pero digo, ¿no todos van a tener que vacunarse? No lo sé. Estas son decisiones que va a tener que tomar cada gobierno de acuerdo a sus criterios, lo que llaman criterios hoy modernamente farmacoeconómicos. Pero yo creo que la gripe es un buen ejemplo. Uno lo que pretende vacunar es a aquella gente que corre un riesgo serio de padecer una complicación de la enfermedad. Porque mucha gente en la época de gripe tiene gripes y no les pasa nada. Entonces, esto me parece que nosotros también tenemos como una expectativa que vamos a salir y vamos a vacunar a los 45 millones de argentinos. Yo no lo sé, yo creo que hay que hablarlo con los infectólogos y con el gobierno, pero no me parece la estrategia más razonable y mucho menos como en una primera instancia. Y Cristian, en Gran Bretaña, ¿qué se dice respecto a esto mismo que yo le preguntaba a Eugenio, a Esteban? Se habla de una vacunación escalonada, con una aprobación potencial de la vacuna, ni bien se reciban los resultados de las 4 ciudades en el Reino Unido, de los exámenes de sangre que hay a fines de este mes, y la recopilación de datos
de los townships en Sudáfrica, de las villas miserias en Sudáfrica y de las favelas en Brasil. Y ahí esto ha ocasionado un retraso, por lo que anticipábamos podría pasar en septiembre, para octubre, noviembre, y empezar una vacunación escalonada, empezando por el 20% del país, que cubriría al personal de primera línea de salud pública, a la gente mayor de 65 años y a los menores de 65 años con patologías anteriores. Sí, Paulino. Cristian, AstraZeneca tiene como método, regla, solo hablar frente al hecho consumado, es decir, supongo la vacuna ya aprobada y a punto de ser suministrada. Hasta aquí tiene un entendimiento con Oxford, es un desarrollo de una investigación muy importante, con hubs en distintos lugares del mundo, entre otros la Argentina. Esto es un acuerdo entre privados con financiación privada, Slim como principal sponsor y el grupo Insud aquí en la Argentina. La pregunta es, que te la hice en algún momento, si vos entendés que el suministro de vacunas, por ser Argentina quien lo fabrica, va a tener algún grado de prioridad o si eso está reglamentado ya, establecido y efectivamente, independientemente de dónde se produzca, la vacuna va a ser equitativamente distribuida al costo, cosa inédita, ya anunciado por el propio laboratorio. Tengo entendido que el compromiso con Argentina es de fabricar para cubrir el 20% de todos los países de Sudamérica en conjunto con México, para América Latina, eso incluiría Centroamérica. En principio es ese el arreglo, tener acceso no prioritario y no mayoritario, sino un acceso equitativo en la primera tanda para cubrir esas necesidades de todos los países. 20% se toma de la población de ese país y después me parece que es el gobierno, la autoridad local con jurisdicción en ese país que distribuye y asiste en la logística, tengo entendido, que es una de las cosas que en Inglaterra encuentran que puede ser un desafío grande, la refrigeración y el transporte de la vacuna hacia los diferentes lugares de los países, bueno, que tienen diferentes geografías y diferentes problemas. Cerca de Oxford están terminando de construir el Howell Science Campus, que va a suministrar en principio las vacunas al Reino Unido. Esperan antes de Navidad, en el último trimestre del año. Lo estoy viendo asentir a Esteban mientras estás hablando, Cristian, en dos aspectos, respecto del costo y respecto de... Contanos exactamente, Esteban, cómo es. Las dos cosas, el costo y lo otro que es el traslado que yo mencionaba antes a México. O sea, acá se fabrica el suministro y luego se termina de colocar en lo que se deba colocarse en México. Contanos, ¿el costo es $3, algo así? Sí, entre 3 y 4 dólares está el análisis que está haciendo Astra en este momento, AstraZeneca anunciando a los gobiernos. Nosotros vamos a fabricar el principio activo, y ese principio activo, que es un principio activo concentrado, que va en unos envases congelados, va a viajar a México, allí se va a formular en una formulación, en una solución amigable para la vacunación, a la concentración adecuada, y eso se va, como dijiste vos, se va a llenar en los viales o las jeringas prellenadas para poder ya ir a vacunar a las personas. Y efectivamente confirma absolutamente lo que nos ha dicho Cristian, que acá la intención es costo y distribución equitativa, ¿no es cierto? Y este primer cálculo, estos 250 millones de los que estamos hablando, no es un número caprichoso, sino que es un número que se sustenta sobre lo que él decía, que es este 20% de las poblaciones, que es pensando en general en estas poblaciones de los jóvenes con comorbilidades, la gente mayor de 65, empleados de la salud y demás, que sería la primer capa que uno tiene que proteger, porque son los más vulnerables. Quiero dejarlo, Javier, que te pregunte, curiosidad, no sé si es importante o no, pero digo, ¿es una vacuna de una dosis o es como, por ejemplo, la gripe que debo darme todos los años? Esteban. Ahí le vamos a pedir a Martín, que estuvo haciendo investigación. Cristian. A Cristian, perdón. Cristian Martín. Cristian, ¿qué se sabe? ¿Qué se ha dicho? ¿Es una sola dosis para siempre o es, la bronquitis son cada 5 años? ¿Cómo es esta? La idea original de Oxford, de Edran Heath y de Sarah Gilbert, las cabezas del proyecto allá en abril,
era que una dosis sea suficiente, pero en los test en fase 1 y fase 2 entre humanos entre 18 y 55 años dieron 100% de efectividad en los que habían recibido 2 dosis. Entonces esperan que sea una primera dosis y un refuerzo o un booster, como dice en Inglaterra, 4 semanas después. Y tal vez tenga que ser anual. Sí, eso todavía lo están tratando de determinar. Le quería preguntar a Esteban por otra grieta. Los metieron en la grieta política y yo te quiero llevar a la grieta Estado versus privados. Porque pareciera, desde algunos sectores, que se quiere alentar que esto es solo lo tenemos por iniciativa privada, como si los estados no tuvieran nada que ver. Y más allá de la cuestión concreta con la pandemia, que es algo extraordinario en la historia del universo, en tu experiencia a cargo de Max Science en los últimos 12 años que tiene la compañía, ¿cuánto crees vos que es importante la interacción privado y Estado en esta actividad vinculada con lo científico? Bueno, por supuesto que en el sistema científico-tecnológico y en la investigación, por supuesto, básica y buena parte de la investigación aplicada, el Estado cumple un rol fundamental, eso está claro. Acá la discusión es, esta es una iniciativa privada porque son laboratorios privados y una fundación que va a financiar esta primer parte, pero los consumidores y mucha parte, y todo el sistema de salud en Argentina, el Estado ocupa un rol preponderante del cuidado de la salud de la población. O sea que tampoco se puede hacer algo que sepamos que el Estado no va a consumir, o que no hay una necesidad, o que esté completamente fuera de los precios que un Estado puede pagar. El acompañamiento del Estado y el entusiasmo que ha demostrado el Estado por tener una producción nacional y el orgullo, obviamente también va a facilitar. También hay muchos caminos regulatorios, caminos burocráticos que hay que transitar ahora con la misma velocidad y con el mismo entusiasmo en el sector privado, que vamos a producir la vacuna, como en el sector público, que va a tener que estar verificando que nosotros cumplamos los hitos y las condiciones de calidad. Yo no lo veo en absoluto como una cosa antagónica, mucho menos en el sector de la salud. Cristian, ¿esto generó algún tipo de impacto social en Gran Bretaña? Bueno, dato, estás en Lisboa, ¿pudiste viajar normalmente de Londres a Lisboa? ¿Te piden algún tipo de hisopado? ¿Y qué impacto en la sociedad generó que no está en cuarentena, entiendo, Cristian? No, te hacen llenar un formulario donde uno asume que no tiene síntomas y que va a respetar la distancia social. Viajé en British Airways desde Heathrow hasta el aeropuerto de Lisboa. El aeropuerto Heathrow es el aeropuerto internacional con más tráfico en el mundo, contando solamente los vuelos internacionales, y estaba funcionando a un 40% de su capacidad. Cuando llegamos se mantiene distancias, dejan asientos vacíos para despertar la distancia social. Cuando se sube al avión, sube primero el fondo y se van llenando, y al revés para desembarcar, sale primero la gente de adelante. Y cuando llegamos a Lisboa había unos scans que te toman la temperatura y te hacen llenar otra declaración jurada. Los portugueses. Aquí Portugal tenía cerradas las fronteras con España, lo contamos en algún momento, y tiene la pandemia controlada con una cuarentena estricta, pero con muchas concesiones. Ahora la apertura es casi total. Los barbijos se usan en todos los lugares obligatoriamente de puertas adentro, y en el 50% de los lugares públicos de puertas afuera también. Bien. Tienen algunos rebrotes, sobre todo en los barrios más humildes, pero han hecho estas cuarentenas locales donde el sistema de testeo y rastreo ha sido puerta por puerta. Tiene la ventaja los portugueses, que son solamente 11 millones, y los rebrotes en Lisboa han sido controlados. Es uno de los destinos turísticos principales y está lleno de turistas las playas portuguesas. Bueno, Cristian, agradecerte especialmente por este madrugón o trasnochada, no tengo claro qué es lo que es. Felicitarte nuevamente por tu trabajo y, como decía Javier, la reivindicación con los hechos por la investigación periodística. Gracias, Cristian, allí en Portugal. De nada, y antes de irme quería decirte dos cosas rápido. El papel de AstraZeneca, una empresa privada que responde a sus accionistas y se compromete desde el principio y ahora que estamos cerca de la aprobación, a no ganar dinero. Algo inédito, ¿no? En una empresa multinacional tan grande, a cubrir los costos y a no ganar dinero y a no especular. Otros laboratorios han expresado principios diferentes. El segundo, que
Oxford por el momento descarta infectar humanos directamente, va a esperar al final de los ensayos que está haciendo en estos 3 países que mencioné, va a incluir la India y va a incluir a los Estados Unidos. Y el tercero que lo nombraban ahí es la inversión privada. Sin el apoyo, yo sé que hay mucha gente que cuestiona el envolvimiento de los Gates o de Carlos Slim, ese señor mexicano, una de las fortunas más grandes del mundo, pero sin el aporte de ellos esto no sería posible. Y Oxford valora eso. Desde un principio, en abril lo dijimos, que Oxford pretendía que la vacuna sea distribuida de una manera equitativa y accesible para todo el mundo, y AstraZeneca va camino a hacerlo. Bien. Gracias, Cristian, otra vez, muy amable. Y también despedirte, Esteban, autoplagiémonos de lo que hacíamos esta mañana en la radio. Que yo te decía, pocas veces me imagino en la historia de un biólogo, como el caso tuyo, de un científico, se enfrenta con la cosa tangible de algo que cambia la historia de la humanidad, que es una vacuna, ¿no? Imagino que para toda la gente de Max Science y demás debe ser como un momento muy particular. Sí, estamos en un estado de ebullición sumamente entusiasmado por varias razones. Por poder contribuir en esta forma que hablamos de distribución equitativa y al costo, por poder resolver un problema, y en el caso nuestro además por haber sido elegidos por AstraZeneca para semejante responsabilidad, porque también habla claramente del estándar que ha logrado la industria en Argentina también para poder acceder a estas posibilidades. Bien. Y creo que, para redondear a lo que dijo, no es momento de grietas, es momento de sumarnos todos, porque es un problema que tenemos todos por igual y que tenemos que contribuir todos por igual para resolver. Un gran placer y felicitaciones nuevamente. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches. Bueno, de esto que es una gran noticia, volvemos a la crudísima realidad. El presidente dijo ayer de qué cuarentena me hablan si hay comercios abiertos. Veamos un poco en la economía aquellos que no están abiertos y que no pudieron, en algunos casos, sobrellevar la cuarentena o que están a duras penas sobreexistiendo. Pese al acuerdo con algunos bonistas y algunos planes del gobierno, la pandemia continúa golpeando fuerte a la economía argentina. Varios son los sectores que no consiguen sobrellevar la crisis y mientras algunos luchan por subsistir, otros terminan acorralados ante la decisión de bajar sus persianas. Mi nombre es Guido, soy comerciante acá en la zona de Once y la situación nuestra es alarmante. Llevamos 150 días cerrados, seguimos tributando impuestos, o sea, tenemos la carga del IVA, ingresos brutos, cargas sociales, sueldos, aguinaldo, no tenemos más resto. Argentina se mandó una cuarentena para mí muy agresiva. Muy larga y muy agresiva. Probablemente antes de tiempo. Y en todo esto no hubo ningún ajuste del Estado. No tenemos manera de aguantar. Tenemos que pagar alquileres, sueldos, cargas sociales, impuestos, servicios. Estoy dejando los ahorros de los 15 años que estoy en este local, los estoy dejando en estos 4 meses ahora y no sé cómo voy a poder seguir. No hay manera de recuperar esto. La morosidad en el pago de las cuotas se fue incrementando en marzo, en abril, en mayo. La pandemia han traído una crisis bastante profunda en las escuelas. Yo soy ex dueña de un local de estética, de manos. Lamentablemente por la pandemia tuve que cerrar porque, bueno, no me dieron las posibilidades de seguir manteniéndolo. Estamos pasando malísimamente. Nos agarramos de cualquier pedacito de madera balsa que nos tiran. Esto es ATP. Hay diputados trabajando para declarar la actividad nuestra en emergencia. Cada extensión de la cuarentena hay un comercio nuevo o 2 que se están yendo por día. Es muy complicada la situación económica. El coronavirus lo que hizo fue, con la cuarentena, porque básicamente fue la cuarentena lo que causa la crisis, es destrozar la actividad económica. Mientras se incrementan los niveles de desocupación y pobreza, el gobierno prepara un paquete de 60 medidas para reactivar la economía y promete auxiliar a los más afectados. Bueno, una parte importante de la población ha quedado fuera del mercado de trabajo y esto impactó en sus ingresos y obviamente está impactando en la pobreza. Nosotros no estamos hoy por hoy pensando en si vamos a salir o no, estamos pensando en si vamos a comer. A todos y cada uno, a todas y cada una de ustedes, sé que tenemos que encontrarle respuesta. La pandemia ha dado vuelta a todo, ha dado vuelta a toda la economía. Y eso está a la vista de todos nosotros. Y quien no lo quiera ver es un necio. Vos hablabas, Cristian, de la pospandemia, de lo que estamos viendo ahora. ¿El gobierno está a la altura de lo que está necesitando la gente? A veces nosotros proponemos que tiene que ser una salida de consenso que necesita de la responsabilidad de todos los dirigentes políticos y estamos dispuestos a esto. Lo que me parece es que cuando vienen temas como la reforma judicial, cuando tenemos que estar discutiendo estos temas, que
que son los que angustian, los que hacen que más de 1 millón de personas pierdan el trabajo en la Argentina, ver a un ministro de Trabajo que se plantea que hay que aumentar la indemnización porque así no se va a echar y no entiende que la gente no, el empleado no sabe cómo va a llegar, cómo va a cobrar, el empleador no sabe a quién tomar. Digo, me parece que el desafío que tenemos hoy es que no sea un monólogo, que sea de un consenso. Hoy el gobierno podría estar llamando a los sectores con representación parlamentaria para hablar de los temas que tenemos que tratar. Dijo que van a ser 60 leyes. Bueno, la verdad que vengamos, empecemos a tratar, veamos a hacer el borrador, avancemos. Hay disposición absoluta, y lo hemos demostrado, de que somos una oposición que en este tema ha trabajado, se sienta, dialoga. Cristian, ¿de qué consenso hablan si ustedes dijeron que no van a sesionar en estas semanas, que se tiene que discutir la semana que viene emergencia turística, alquileres comerciales? La reforma previsional, la reforma judicial no va a ingresar a diputados hasta el mes que viene. No, Rosario. No ingresa hasta diputados el mes que viene. ¿Por qué no sesionan en estos días? Si me permitís, nosotros, todas las sesiones que tuvimos hasta ahora, se fijó el temario y acordábamos. En esta, todavía no fuimos convocados primero. O sea, no hubo una reunión del presidente, Sergio Massa nos convocó y fuimos a labor. Nosotros lo que dijimos, que temas que tienen que ver con el tema institucional, con temas que afectan a nuestra Constitución, no lo podemos hacer sentados desde casa. Porque creemos que no hay una urgencia para tratar. ¿Emergencia turística y alquileres comerciales sesionan la semana que viene? Rosario, ¿sesionan o no sesionan? No, pero perdóname. Porque si no decís una parte. La semana pasada, dentro de la sesión, pedimos un apartamiento para poder votar emergencia turística y no se votó. Y lo que no acompañaron fue el oficialismo. Entonces hay que decir la verdad. Entonces ahora, como tienen Comisión de Investigación de Vicentín, como quieren encerrar a Casal, como quieren traer la reforma, plantean lo que son temas que nosotros hemos planteado hace 2 meses. Ahí está una de las personas que dijo, hay diputados que están trabajando. Fíjate por quiénes fueron presentados la mayoría del tema de emergencia en el sistema turístico en la Argentina y sobre el tema gastronómico. Quiero decirte que en un ratito te vamos a contar qué va a pasar con la reforma. ¿Te acordás cuando se tiraron tantas piedras en el Congreso, el loco mortero, ¿cómo se llamaba? El gordo mortero. El gordo mortero. Bueno, además, se va a modificar eso y te vamos a contar enseguida cuánto vas a ganar o cuánto vas a emparejar o no con la inflación, que de paso hoy se conoció la inflación, Paulino. 1,9, por debajo de las estimaciones privadas, que daban 2,5, 2,6, inflación acumulada 42,4, la inflación... Del último año. Sí, la acumulada del último año. Claro, año en el arranque de este año. De 2020. Los 8 meses de este año, déjame terminar, Javi, 15,8, efectivamente. Pero esta inflación de 1,9 se da en un contexto de cierre de economía. Claro. De todas maneras, hay algunos sectores que funcionaron un poco más, pero 73% de los datos relevados fueron a distancia, no fue presencial. Fue el menor nivel de relevamiento presencial. ¿Qué significa? ¿Que en cambio de ir a ver cuánto cuestan los fideos, llamaron por teléfono? No, mirás por internet, mirás las ofertas, el equipo trabaja desde ese lugar. Con lo cual, no quiero decir que hay trastocamiento. Lo que estoy diciendo es un dato objetivo. Como por cuarentena, para no contagiar, etcétera, no iban a los lugares presenciales a relevar datos, que habían relevado más del 53% de esos datos de manera presencial en junio. Pero, Paulino, ahora fueron 23%. Hay algo más grave que el relevamiento presencial y que es que este índice de inflación es con todo pisado, no con tarifas, la actividad pisada. Tarifas, combustibles, servicios congelado, todo congelado. Impuestos que no se pagan. Precios máximos de alimentos y bebidas. Con lo cual digo, cuando se empiece a abrir, como dijo el presidente, el precio de los combustibles, no se puede tener todo. Cuando este mes se empieza a abrir telefonía celular, cuando cable, se empiece, y demás. ¿qué va a pasar? Hay algo que esto es información exclusiva que vas a escuchar ahora de Rosario Ayerdi, que es, ¿qué va a pasar con los jubilados? Porque hasta ahora tenemos aumento por decreto del presidente. Ante la emergencia se quitó aquella reforma que había hecho Cambiemos y el presidente decide cuánto se aumenta. ¿Se va a cambiar esto? Va a seguir diciendo cuánto se aumenta por decreto entre mañana y pasado. Depende del anuncio de la cuarentena cuando se anuncia el nuevo aumento. O sea, van a seguir perdiendo los jubilados. ¿Van a seguir perdiendo los jubilados? Bueno, a ver, con la fórmula de Mauricio Macri, el aumento de que va a anunciar Alberto Fernández debería ser del 9,88%. Ya perdió con el nuevo aumento. En el gobierno dicen que perdió porque no se cuentan los bonos, los medicamentos gratuitos y demás, pero ya perdió con el nuevo aumento. 9,88 debía ser con la fórmula que se suspendió del gobierno anterior.
¿Qué es lo que dicen en el gobierno? Bueno, con la inflación no van a perder. Recién Paulino hablaba del 1,2. Trimestralmente fue 5,2. Ahora, ¿va a estar un poquito más arriba del 5,2 o del 9,88? Hoy Raberta se fue de Olivos con la promesa que iba a estar más cerca del 9,88 para que no vuelvan a decir... Volvemos, la jubilación mínima que cobra un 60% de los jubilados, hoy, si alguien tiene un número finito, 16,060 y pico, ¿no? No quiero meter la pata. 16, ¿cuánto van a cobrar más cerca del 9? Ayúdeme, el 10 sería 1.600, 1.500. Por el trimestre, o sea, el aumento del trimestre. En diciembre sí, Alberto Fernández promete que en el Congreso va a estar la nueva fórmula. A ver, un Luis, dato... no solo menor para es- hacer un dato de la verdad. Dijeron que le iban a aumentar el 20% de los jubilados y con este aumento que le van a dar de nuevo perdieron el 20% de lo que habrían aumentado cuando tiraron 14 toneladas de piedra y agarraron al presidente de la Cámara de Diputados del Cogote. Digo yo para que quede claro. Un presidente que prometió que el 20% se lo aumentaba en diciembre. Y ahora, esto es interesante, porque va a ser para todos por igual. Para todos por igual. Que ganen más o menos. Para todos por igual. Lo que volvés a hacer es achatar, o sea, amplías la base, Suben. porque los que ganan más van a seguir ganando menos y no como corresponde de acuerdo. Sube la mínima. Evitar Es evitar los juicios, Luis, porque ha tenido una demanda judicial creciente el sistema previsional. Histórico. A propósito, que es histórico, pero en los últimos aumentos, como le diste a la mínima y no le diste al resto, el mismo porcentual, sintieron agraviados, mermado su poder relativo de compra, naturalmente, perdieron. Después las explicaciones las tenemos. Preferimos privilegiar al que no le alcanza que aquel que tiene un poquito más, pero ese que tiene un poquito más dice, pero yo aporté durante toda mi vida para tener un poquito más. Yo digo, el de la mínima, que es el que nos está escuchando, mayoritariamente va a cobrar 18.000 pesos. Dijo Roberto, vamos a tratar de hacer, o quizá un poco menos. A lo mejor una pregunta tonta de las que me caracterizan, Alejandro, pero digo, el presidente tiene por sí la decisión por decreto de ver qué se hace con la cuarentena y las restricciones que probablemente sean necesarias. El presidente tiene para sí, por decreto, aumentar las jubilaciones. ¿No es mucha concentración? Mirá, lo hemos hablado en algún momento. Yo creo que empieza a haber un problema de legitimidad de las decisiones del presidente. ¿De vuelta? Creo que empieza a haber un problema de legitimidad. Quiero decir, naturalmente la función presidencial está muy pautada en la Constitución, tiene una gran cantidad de prerrogativas y una gran cantidad de limitaciones. Se pueden saltar esas limitaciones por motivos excepcionales durante un tiempo determinado, pero la democracia exige un parlamento, la democracia exige un espacio público. Quiero decir, no solo un parlamento, necesita discusiones en distintos ámbitos para la toma de decisiones. Ahora, yo llevo esto a algo que me parece quizás más importante, Luis, no más importante que la falta de institucionalidad en la que estamos entrando. Yo creo que los gobiernos, el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, aprendieron lo básico de la gestión de la pandemia. Aprendieron lo básico. Tienen los equipos técnicos, pero no están preguntándose lo suficiente acerca de la gestión de la crisis socioeconómica en la que estamos y a la que vamos. Quiero decir, yo confío en que la viceministra de Salud de la Nación, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, pueden sentarse y planificar, diseñar las políticas adecuadas para que las decisiones públicas que afectan a la salud de la población ante la pandemia sean las mejores posibles con los recursos de los que disponemos. Pero no estoy viendo eso mismo en ámbitos críticos que tienen que ver con la gestión de la pobreza, que tienen que ver con la gestión de la educación, de la sociabilidad de los chicos, de la actividad trabajo, económica, del futuro de la mayor parte de la sociedad. Hay un economista, no voy a decir el nombre porque la imagen que dio es muy fuerte y yo no sé si él querría que se hiciera pública con su nombre, pero él dijo, no nos olvidemos que la sociedad argentina no es toda ella una sociedad capitalista en la cual los sujetos tienen un patrimonio y un capital pequeño, pero que les permite... La sociedad argentina está constituida en buena medida por cazadores-recolectores. Gente que si no sale durante el día a buscar lo necesario, no come. Entonces, en alguna medida el Estado intenta compensar ese déficit, en alguna medida la sociedad civil intenta compensarlo, pero no es una solución estructural. Está claro. Entonces, hay que ver qué es lo que pasa con esta sociedad,
que la semana próxima va a tener 63% de los chicos en la pobreza. 2 de cada 3 chicos en la pobreza y 1 de cada 5 en la indigencia. Sí, no, es impactante. Digo, Sí. no entiendo cómo eso no es el gran tema del debate. Estado, de los estados argentinos. La oposición hoy. propone un debate de este tipo. ¿Vas a ir el lunes a la marcha? No, yo personalmente no voy a ir a la marcha. ¿Te parece bien que se convoque una marcha? Patricia Bullrich dijo que va a ir en el auto. Yo creo que cuando no se escucha a la ciudadanía y cuando los debates que está planteando Alejandro no se dan en el Congreso y se privilegia dar debates del monólogo o el que nos gusta para adentro, como es una reforma judicial, que no es una reforma judicial porque es reforma Comodoro Pi en realidad, digamos. Si fuera una reforma judicial que hace que tenga acceso a las personas que no tienen hoy acceso a la justicia, podríamos discutirlo. Capaz que es necesario, pero tal vez no es el tiempo. Me parece que hay necesidades que son más que importantes de discutir hoy. Perdón, no sé si serán 60 los temas como anuncia el presidente, pero estoy seguro que, como le propuse al presidente de la Cámara, Sergio Massa, y a Máximo Kirchner, es que hagamos una agenda parlamentaria y debatamos. Y nosotros no nos llegamos a debatir. Nosotros, mañana pueden convocarnos. Lo que decimos, para ese tipo de debate tiene que ser presencial, como lo fija el reglamento. Claro, obvio. Porque hoy, claro. digo, hay una cosa, hoy solamente para poder sesionar así, cuando vos tenías 7 minutos para hablar, tenés que hablar menos de 3. Sí, claro, se achican todos los espacios, muchas veces no se escucha. Lo que se debate en Cisco no lo escuchamos adentro del recinto. Perdón, la interrupción Cristian, yo de palabras quiero distintas. una pequeña nota al pie. Yo creo que si la ciudadanía, ciudadanas se quiere movilizar, es su derecho. Yo creo que la convocatoria institucional de la oposición o de parte de la oposición no es adecuada. No es. Creo que la oposición, las figuras políticas de la oposición no tienen su lugar a la cabeza de una marcha pública en este momento. Bueno, hoy el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, criticó. Hoy el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, criticó cuando habló con el presidente, dijo, a mí no me parece bien esa marcha, no es momento. A propósito de figuras de la oposición. Perdón, pero no hay que quedarse con nada, porque me parece que lo que dice Alejandro, esta es una marcha que salió de redes, convocada por redes, que se amplió. Después la decisión que toma un ayer Patricia Bullrich dijo voy en auto. Es la presidenta de tu partido. El partido como PRO no convoca la marcha. El bloque de diputados nacionales del PRO no convoca, pero Patricia Bullrich va. Y Patricia Bullrich debería decir, nosotros no vamos. Nosotros creemos que no es la buena forma de contribuir. Yo lo primero que digo es, me parece que por los protocolos, por lo que hay, ahora, yo no le puedo decir a la ciudadanía, no marche en auto, no convoque en referencia a un tema donde le están poniendo un tema que hoy no va, como la reforma judicial, que, digamos, más allá del avance que quieren hacer con Casal, más allá de lo que ha hecho la Oficina Anticorrupción, digamos, hay una cantidad de temas de avance contra la justicia que hace que la gente se revele que salga. Bueno, me queda hablar. Sí, voy a hablar de. Está aquí Ritondo, se lo debería preguntar a él, pero le voy a preguntar a Calvo de María Eugenia Vidal. Quiero saber qué va a pasar mañana. Mañana es el anuncio a las 12. 12 del mediodía convocado, hay que ver. Hora Alberto Fernández. Hora Alberto Fernández, hay que ver si hay conferencia de prensa. Por ahora no hay precisiones. Ahora te vamos a contar con Nacho qué va a anunciar mañana el presidente. ¿Van a sesionar la semana que viene? Todavía no fuimos convocados para sesionar, están trabajando las comisiones. Tenemos algunos temas terminados. Para sesionar tendríamos que hacer ver los temas y hacer un protocolo en caso de que sean cualquiera de estos proyectos de ley que estamos hablando. Si son algunos que atentan contra la Constitución o creemos que necesitan de un debate más serio, necesitamos que el debate se haga de otra forma, con presencial. Sé que cuando comenzó esto, me acuerdo que Sergio Massa dijo, si hay que sesionar un gran gimnasio que garantice el distanciamiento, no es hora de empezar a pensar para generar algo que Alejandro siempre dijo. Nosotros lo propusimos. A ver, ustedes me habrán visto, yo voy a todas las sesiones, voy todos los días al Congreso y estoy presencial, pero hay otro diputado que yo, como Mario Negri, que si viene de Córdoba y tarda en volver, tiene que quedarse 14 días adentro de la casa. Claro, obvio. Digo Mario Negri, por ser presidente del Interbloque. Con lo cual es dificultoso. Ahora, ¿esto se puede solucionar? Sí. ¿Se puede hacer en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires? Sí. ¿Se puede hacer algún teatro de la Ciudad de Buenos Aires? El Teatro Colón. Hay 10 espacios. Hay 10 espacios confortables. ¿Qué debemos resolver, Alejandro, para esto? Es hospedaje de alguno que no tenga departamento, porque los hoteles están cerrados. Y por el otro lado, el tema del testeo antes de venir y para ir. ¿Sí? Pero digo, temas como una reforma de esta característica, donde no hay consenso, donde tenemos posición tomada, pero la sociedad, las cámaras, y que fue resultado no del diálogo, fue resultado del monólogo del gobierno, y hoy distintos sectores que la están rechazando necesitan nuestra presencia. Gracias. Ahora,
para lo que significa la emergencia turística, para lo que significa alquileres de locales comerciales, lo que significa para la rebaja impositiva, ahí no van a tener. Y para la promoción de un trabajo más moderno, eso sí, y al revés de lo que dice el ministro de Trabajo. Total. Gracias, Cristian, un placer. Gracias, Alejandro. Nos vemos pronto. Me gusta que venga seguido. Soy Luis Novarecio, estos Animales 2020 se quedan con Jay, Mamón, Estelita. Nos vemos mañana.